Hola amiguitos, espero se encuentren bien y no hayan caído presas del pánico por la contingencia. Primero que nada, una disculpa por no haberme podido conectar para exponerles mi tema, pero bueno, aquí está en video para todos ustedes. Yo les voy a hablar de Efrén Rebolledo, un poeta hidalguense, y titulé mi exposición Efrén Rebolledo, el primer transgresor en las letras mexicanas, y no lo considero transgresor solamente por hablar de sexo, sino también porque proponía una forma de vivir que en ese momento era impensable, porque estamos hablando de principios del siglo XX en México. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Primero les voy a compartir su biografía, porque como veremos está muy relacionada con su obra. Santiago Procopio Rebolledo, como fue bautizado, nació en Actopan, Hidalgo, el 8 de julio de 1877. Su madre fue Petra Rebolledo. De su padre, Petronilo Flores, solo sabemos el nombre. Santiago Procopio hizo la primaria en Actopan. Durante su adolescencia viajó a Pachuca para estudiar en el Instituto Científico Literario y para 1896 se inscribió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y se mudó a la Ciudad de México, donde se da a conocer como poeta. Publicó su primer poema, Medallón, a los 19 años en el diario El Mundo. En él ya era notorio su estilo e intereses temáticos, y les comparto un fragmento. Y tu cuerpo de líneas elegantes evoca las palmeras arrogantes que crecen en las márgenes del Nilo. 3 años más tarde se ganó el reconocimiento de los distinguidos asistentes a una tertulia cuando leyó Marcha Fúnebre y demostró ser un joven escritor provinciano lleno de mundo. Fue en esa época cuando decidió cambiarse el nombre por Efrén, aunque no se sabe la fecha exacta. Don Bernardo Reyes, ministro del gabinete de Porfirio Díaz, lo inició en la carrera diplomática, cargo que ocupó hasta su muerte. Su primer cargo fue el de secretario de las legaciones en Guatemala. Cuando desempeñaba ese puesto, tuvo un problema con Federico Gamboa, quien tenía un puesto más importante y solicitó el inmediato despido de Rebolledo. Y bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero se dice que Rebolledo tenía un puesto más bajo que Gamboa y en ese entonces ya trabajaba como diplomático en Guatemala y por aquel entonces muere el ministro de Guatemala en Estados Unidos y Federico Gamboa pagó con su dinero una ofrenda floral a nombre del cuerpo diplomático mexicano y después le manda una carta a Rebolledo para pedirle una cooperación y Rebolledo se niega a cooperar y pues eso es lo que causó el enojo de Gamboa. Y entonces el gobierno, en lugar de despedirlo, decide enviarlo que continúe como secretario de legaciones, pero en Japón. Y pues ahora que lo pienso, yo también quisiera que me dieran ese castigo. Ya estando en Tokio, publicó Rimas japonesas en 1907, ilustrado por Shungo Kiara, el libro de prosas Nico en 1910 y la novela Hojas de Bambú también en 1910. A su regreso a México, fue cofundador de las revistas Nosotros y Pegaso, esta última en compañía de Ramón López Velarde y Enrique González Martínez, donde expuso el movimiento literario de aquella época. Y también en México publica El desencanto de Dulcinea en 1916 y El libro loco de amor en 1918, así como la obra de teatro El águila que cae en 1916. Posteriormente, funge como consejero en las representaciones de Cuba y Chile y encargado de negocios en Noruega. En Noruega conoce a Thorborg Blomqvist, con quien se casa en Oslo en 1922 y tiene 3 hijos, Thor, Gloria y Efrén. Su trabajo en el servicio exterior determinó que gran parte de sus libros fueran publicados en el extranjero. Ocupó puestos diplomáticos en Francia, Países Bajos y España. Y es precisamente España el último país en el que Rebolledo trabajó. Murió el 10 de diciembre de 1929 en Madrid. Fue enterrado en el cementerio de Nuestra Señora de Almudena. 3 días después, Javier Sánchez Mejorada pidió a Genaro Estrada, secretario de Relaciones Exteriores, que los restos del poeta fueran trasladados a México. Incluso pidieron una pensión vitalicia para la viuda, la noruega Thorborg Blomqvist, y sus hijos Thor, Gloria y Efrén. Lamentablemente nada de esto se cumplió, su esposa murió en la miseria y los restos de Rebolledo nunca fueron traídos a México. El 15 de julio de 1940, al caducar los derechos de suelo, fueron arrojados a la fosa común. Y bueno, ahora les voy a hablar de sus publicaciones. Efrén Rebolledo fue poeta, traductor, novelista y dramaturgo. Los poemarios que publicó fueron Cuarzos en 1902, Hilos de Corales en 1904, Estela en 1907, Joyeles también en 1907, Rimas japonesas 1907, Hojas de bambú 1910, Caro Victrix 1916, Libro loco de amor 1916 y Joyelero en 1922.
Sus novelas fueron Más allá de las nubes, publicada en 1903, El enemigo, en 1910, Salamandra, 1919, Nico, 1916, El desencanto de Dulcinea, 1916, Saga de Sigrida la Blonda, 1922, y la única obra de teatro que publicó fue El águila que cae, en 1916. Y bueno, y hablando de su obra, la principal característica es el erotismo, que sin caer en la vulgaridad retrata delicada, estética, pero explícitamente escenas íntimas. Sin tapujos, describe enlaces entre personas del mismo sexo, interraciales y orales. El crítico Carlos Montemayor propone 4 posibles direcciones del erotismo en las obras poéticas de Rebolledo, a las que llama impulsos. El primero es el amor sensual como gozo contemplativo, donde no se incluye el poeta. El segundo es el amor sensual como destrucción de uno o de ambos amantes, lo que propicia la caída en el decadentismo, que se entiende como el romanticismo llevado al límite. Tercero, el amor sensual como experiencia que conduce a la conciencia o revelación de la propia soledad de la vida. Y el cuarto es la persistente alabanza y adoración del cuerpo carnal. Los 4 impulsos se pueden reconocer en la novela Salamandra. En ella se presenta un erotismo malsano que va más allá de las sensaciones románticas. En el caso de esta novela, el segundo impulso es el que mejor se adapta a ella. Rebolledo presenta a través de su novela el lado oscuro del ser humano. Sin embargo, la propuesta de Rebolledo no solo es sexual, también tiene un discurso transgresor en cuestión de género y la idiosincrasia mexicana. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco de su novela Salamandra, que es una novela corta y decadentista publicada en 1919 y está dividida en 11 capítulos con un epígrafe al inicio, mismo que es una frase tomada del capítulo que sirve de adelanto para el lector. La protagonista es Elena Rivas, quien representa a la mujer moderna. Es independiente, individualista y autónoma. Elena es un ejemplo de transgresión de todas las normas y limitantes de la época, y llama la atención que dentro de la novela no se muestra el rechazo a su forma de vida, al contrario, es admirada y respetada por las demás personas, e incluso les recuerda a sus pretendientes lo patéticas que son sus vidas por no ser modernos. El argumento de la novela es la destrucción y suicidio del poeta y crítico mexicano Eugenio León por parte de la señora Elena Montalvo, más conocida por su nombre de soltera, Elena Rivas. El poder que posee la protagonista sobre Eugenio León es devastador. En el México de inicios del siglo XX, la mujer solo podía ser buena o pecadora, y con el personaje de Elena Rivas, Rebolledo propone la ruptura de los roles femeninos tradicionales. Elena Rivas ejemplifica un nuevo tipo de mujer fatal. El arquetipo europeo es adaptado a las formas mexicanas. Anteriormente, en la novela mexicana se hablaba de mujeres libertinas o prostitutas vulgares, pero la que propone Rebolledo es todo lo contrario: bella, inteligente, libre, independiente, rica y respetada. Y es también el primer autor en colocar como protagonista a una mujer con mentalidad moderna. Y es también el primero en mostrar el erotismo no amoroso, sino carnal. Y en el contexto de la literatura hispanoamericana, los únicos que tuvieron como protagonista a una mujer fatal antes que Rebolledo fueron Julián del Casal, Froilán Turcio, Rubén Darío y José María Vargas Villa. Y ya en la novela Salamandra, el personaje de Elena Rivas tiene alrededor de 25 años y se le describe como una mujer hermosa que encanta a todos los hombres. Físicamente es descrita como no era ni la gigante del autor de Las Flores del Mal, ni la dueña chica del arcipreste de Ita, sino de estatura media, a la misma distancia de los extremos, su pelo tan negro como el de una japonesa, pero más fino, ligeramente ondulado en vez de ser liso y mucho más abundoso, su piel cálida, firme y de tonos dorados. En ninguna parte dejaba señalarse los huesos. Su busto era alto y rica su cadera. Un elemento importante para la obra es el cabello negro, ya que se hace una comparación con el cabello de una japonesa, y no es de extrañarse que se refiera a una geisha, lo cual significa misterio, belleza, exotismo, serenidad, inteligencia, etc. El gusto de Rebolledo por Japón también se encuentra presente en Salamandra. La novela inicia con el nombre de la protagonista. Elena Rivas era coqueta. El referente inmediato es Helena de Troya, uno de los personajes femeninos considerado como generador de destrucción, por ser la causante de la guerra entre Troya y Grecia, por abandonar a su esposo e hija para irse con el príncipe París. El nombre nos da una pista. Alguien será destruido por esta Helena del siglo XX. La descripción física de Elena Rivas inicia con la frase monstruo de ojos verdes, porque disfrutaba con el sufrimiento de sus pretendientes.
Para dar mayor énfasis del deleite que proporciona a Helena el sufrimiento de sus pretendientes, el autor la compara con Cleopatra, la protagonista de Las Diabólicas, un libro de cuentos de Jules Barbie de Aurevilly, con Pina Menicelli, con Francesca Berfini, Sia Marcella y Teda Vara, personajes y actrices de cine perversas y bizarras. Durante la novela hay una constante animalización de la protagonista por su belleza, inteligencia y frivolidad, en frases como monstruo de ojos verdes, mostrando al sonreír las filas de sus dientes blancos y menudos, y desperezándose con más indolencia que el felino sobre cuya piel estaba de bruces. La araña tejiendo su tela no era ni macho ni hembra, como dice Plinio de algunos animales, era una salamandra. Estos animales tienen en común que son cazadores, poseen un instinto asesino y un aire de superioridad muy acentuado. La animalización se encuentra relacionada con el mito de la mujer fatal porque se trata de una mujer cazadora que tiene por presa favorita al hombre. Rebolledo sitúa a la protagonista como originaria del estado de Sonora e hija de un ganadero rico. La economía familiar le permitió estudiar y educarse en Los Ángeles. Eso se ve reflejado en la obra cuando dice: adquirió esa independencia de las mujeres de los Estados Unidos. Se acostumbró al estilo de vida estadounidense e hizo a un lado las tradiciones mexicanas. Era una divorciada que vivía sola, no volvió con su familia, como se acostumbraba en aquella época. Helena optó por la libertad y eso causó la estupefacción de la sociedad metropolitana que se mantenía encasillada en las costumbres del tiempo de los virreyes. Para Helena Rivas, cada uno de sus pretendientes era un trofeo para su vanidad. Una tarde tomó el periódico y se encontró con Un raudal de promesas, un poema de Eugenio León publicado en el Independiente Ilustrado, y se los voy a compartir. Un raudal de promesas son tus lánguidos ojos, y un jardín de jazmines son tus mórbidos brazos, mas tú eres un abismo de peñascos y abrojos que las almas atraes para hacerlas pedazos. Tu cuello es delator de tu oculta blancura, como un lirio se yergue despertando ansias locas. Pero en vano el deseo como el mar se tortura, azotando y besando tus senos en las rocas. Tus besos son más dulces que la miel de las flores, más sabrosos que el jugo que destilan las cañas, pero infeliz quien pruebe tus labios tentadores, porque una sed eterna quemará sus entrañas. Y una espesa mortaja, una fúnebre ajorca, es tu lóbrego pelo, mas tanto me fascina, que haciendo de sus hebras el dogal de una horca, me daría muerte con su seda asesina. Y como vemos, el poema muestra el estilo decadente de Eugenio León, y desde la primera estrofa se puede apreciar una relación de amor, dolor y muerte. Para la protagonista, los versos más importantes son los finales, que se encuentran dentro del estilo baudeleriano. Los dos últimos versos son los que intenta materializar la protagonista. Al final, Helena y su amiga se van a una hacienda en Querétaro. Por la ausencia de la protagonista, Eugenio pasa de ser un hombre que adornó su apartamento con muebles Sheraton y tapetes orientales, se servía con profusión del agua de colonia y se manicuraba 2 veces por semana, a uno que se embriagaba en las cantinas de los barrios con empleados de media traza y literatastros. Cuando se encontró con Helena Rivas, ella lo evitó y despreció, por lo que decide ir a su casa por la cabellera. Y después de aceptar su destino, Eugenio León da el siguiente paso. Y una espesa mortaja, una fúnebre ajorca, es tu lóbrego pelo, mas tanto me fascina, que haciendo de sus hebras el dogal de una horca, me daría muerte con su seda asesina. Y bueno, ahora les voy a hablar un poquito de su poemario Caro Victrix, que se traduce como Victoria de la Carne. Fue publicado en 1916 y Jorge Cuesta comparó este libro de 12 sonetos con los 12 gozos de Leopoldo Lugones. En Caro Victrix encontramos diversos tabús sexuales como la pasión abrasadora, la necrofilia, el masoquismo, el amor lésbico, el adulterio y la mujer como tentación para el cenobita. Caro Victrix desafía la moral de su época e incluso la actual, pero también es una obra literaria que se distingue por su belleza, estilo y originalidad. En Tristana y Isolda se abordan algunas formas clandestinas de las relaciones amorosas. Lo que lo hace insólito en la literatura mexicana es que en 1916 se publica un poema que narra felación y adulterio. Les voy a compartir un fragmento. Tristán es como el bronce, oscuro y fuerte, busca el regazo de pulida plata, Isolda chupa el cáliz escarlata que en crespo matorral esencias vierte, porque se ven a hurto, el adulterio le da un sutil y criminal resabio a su pasión que crece en el misterio. A lo largo de la historia, la sexualidad femenina se ha visto por lo general determinada por una pareja masculina,
pero en un poema Rebolledo pone al hombre como un simple espectador, sin emitir juicio alguno. En El beso de Safo, un observador describe la escena de dos mujeres comparadas con esculturas clásicas que se anudan y confunden sus esencias. Salomé es un soneto que alude a la danza de esta mujer y la muerte de Juan el Bautista. La presencia del cadáver le produce excitación y, cito, todavía anhelante y sudorosa de la danza sensual, la abierta rosa de su virginidad brinda al tetrarca, y contemplando el lívido trofeo de Yocanán, el núbil cuerpo enarca, sacudida de horror y de deseo. Y ahora les voy a hablar de Rimas japonesas, que es un libro de poemas publicado en 1907, ilustrado por el dibujante japonés Shunjo Kihara. Al parecer, el poemario fue escrito casi inmediatamente al llegar a Japón, ya que pueden notarse en él rasgos preconcebidos de la cultura japonesa, algo que no sucede en Nikko ni en Hojas de Bambú, libros escritos posteriormente y también dedicados a aquel país, en los que profundiza y ahonda en el paisaje y cultura e incluso critica a las ciudades. En Rimas japonesas, Rebolledo dibuja hábilmente en versos los paisajes y tradiciones del país nipón que le tocó conocer como diplomático. También hace énfasis en los elementos culturales y objetos que resultan inusuales en Occidente, el llamado exotismo japonés. En poemas como Samurai y Katana, describe la actitud, forma de vida, vestimenta y armamento de los guerreros japoneses. En La ciudad sin noche, se describe el ambiente bohemio y erótico de la ciudad, así como la actitud y frases de las prostitutas locales. Y ahora les voy a leer Danza de Geishas, que es un poema que le dedicó a José Juan Tablada, un diplomático que también estuvo en Japón y escribió sobre eso. Una geisha de kimono recogido con prolijas elegancias, templa y templa sonriendo el oriental samisen de piel de gato, y tres clavijas que tocando con el plectro lanza notas de metal, y otra geisha de kimono recamado de linternas, y obi excelso que reluce cual magnífico tisú, borda un baile de posturas ora crueles, ora tiernas, que en gentil escorzo doblan su cintura de bambú. Mientras la geisha baila, la otra geisha tañe y canta, y suave como el zumbo de un insecto es la canción, que monótona destila del panal de su garganta, evocando los idilios y los triunfos del Japón. Los altivos samurayes y los daimios arrogantes otro tiempo las oyeron saboreando rico té, y admiraron sus kimonos y sus obis coruscantes, al través de las doradas transparencias del saké. Y bueno, ahora una reflexión final de por qué considero a Rebolledo incómodo y transgresor. Una de las principales causas por las que la obra de Rebolledo no goza de la fama y reconocimiento que su calidad amerita es porque en su época resultó incómoda y transgresora. Incómoda porque no se adecuaba a los roles típicos que desempeñaban tanto hombres como mujeres mexicanos de inicios del siglo XX, ni compartía la visión de lo que en ese momento significaba ser mexicano. A principios del siglo XX, los hombres eran percibidos como toscos, agresivos, celosos y patriotas, y este estereotipo contrasta con el personaje de Eugenio León, quien adornó su apartamento con muebles Sheraton y tapetes orientales, se servía con profusión el agua de colonia y se manicuraba 2 veces por semana. Vamos, que no eres el típico macho. Y por ejemplo, en El beso de Safo, el hombre es pasivo, no juzga, mientras las mujeres son dueñas de su sexualidad y no necesitan de una figura masculina para experimentar placer. Tampoco a inicios del siglo pasado se creía que una mujer pudiera ser independiente, todo lo contrario, debía ser sumisa, buena, y si no lo hacía, era pecadora. Los personajes femeninos de Rebolledo se entregan al placer sin remordimientos y no requieren de la ayuda masculina. El personaje de Elena Rivas contrasta con la mujer sumisa. Es divorciada, vive sola, cuenta con aceptación social e incluso es admirada. La Iglesia tenía un poder similar al del gobierno. Las características antes mencionadas privan al poeta de la aprobación eclesiástica. Por ello no podía gozar de una buena reputación social, o por lo menos no en México. Aunado a lo anterior, en sus poemas también hubo mención a deidades paganas como Buda, en rimas japonesas, y además se atreve a sexualizar místicos católicos como Santa Teresa en Joyeles y San Antonio en su poemario Caro Victrix. Y para finalizar, les voy a compartir un fragmento de un ensayo de Nida Vincent, una de las pocas críticas que ha hecho un ensayo de la obra de Rebolledo. Así es el erotismo para Rebolledo, principio y fin, el placer de la posesión y de ser poseído, la blancura de un cuerpo, el negro abismo de sus rizos, la habilidad de quien vence brindando sus caricias, el dolor y el miedo de ser poseído, pero siempre igual, siempre victoriosamente vencido por la carne. Y bueno,
así concluye la exposición. Muchas gracias para los que se tomaron el tiempo de verla y pues espero verlos pronto. Jeje, saludos.